Floricanto presenta. Buenos días. Hoy es domingo, Día del Señor. Y como todos los domingos, presentamos el programa Momentos de Paz. Demos muchas gracias a nuestro buen Dios que nos permite encontrarnos al inicio de esta nueva semana. Hoy domingo, el Señor nos envía su palabra a través de los textos de la misa. Como su obispo de la diócesis de Piedras Negras, los invito a reflexionar. Escuchemos el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: Esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: No sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: Hemos comido y bebido contigo, y tú nos has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios, pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Cuando le hacen preguntas a nuestro Señor Jesucristo, generalmente sus respuestas son profundas. Y no siempre responde exactamente lo que quiere escuchar el que le hizo la pregunta, sino va a lo importante nuestro Señor. Hoy escuchamos la pregunta que le hacen a Jesús. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y obviamente el que le hace la pregunta, pues lo que está esperando es que le diga a Jesús: sí, fíjate que son poquitos, o no, son muchos, pero no le satisface esa curiosidad. Jesús va al fondo. ¿Qué se necesita para salvarte? ¿Qué es lo que necesitas tú para salvarte? Y la respuesta de nuestro Señor es la que escuchamos. Esfuércense por entrar por la puerta angosta. Esta es su respuesta. Nos está hablando de una puerta que requiere esfuerzo, perseverancia, que para llegar a ella se necesita la iniciativa, el liderazgo, la proposición. Nos está hablando Jesús de que cuesta. La puerta angosta es signo de lo que cuesta, pero que trae la gran satisfacción de haberla conseguido. Es Cristo que nos dice que hay que escoger siempre lo que nos lleva a la salvación. Ordinariamente, ante las diferentes situaciones de la vida, se nos presentan dos o más caminos. Muy comúnmente son dos: el camino fácil y el camino difícil. ¿Cuál es la puerta angosta? Pues el camino difícil. ¿Por qué? Porque el camino fácil es no hacer nada, por ejemplo, ante la corrupción. No decirle nada al hijo que hay que corregir. No comprometerme en las cosas en las que me invitan a trabajar. En la sociedad, en la iglesia, pues permanecer pasivo, nada más recibiendo sin dar. La puerta grande significa también seguir el ambiente para no tener problemas.
Si se está criticando, pues yo también le entro a la crítica. Si hay mediocridad en esto, pues yo también soy mediocre. Al cabo no se ve muy mal porque así lo hace la mayoría. Si es un ambiente donde se consume la droga, pues yo también entro. Si en estas situaciones normalmente se tranza, pues yo también transo. Esta es la puerta ancha, la puerta grande. Esa puerta no lleva a la salvación. La puerta angosta de la que nos habla nuestro Señor es tomar el otro camino que se nos presenta. El que es difícil, pero que ese es el correcto. Este que hablamos del esfuerzo, de la perseverancia, de la iniciativa, que cuesta, pero vale la pena pagarlo. Porque quiero la salvación. Por eso quiero pagarlo. Una vez que tenemos claro que necesitamos esforzarnos para entrar por la puerta angosta, nos preguntamos, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque no es sencillo. Hoy escuchamos un consejo muy valioso en el texto de la carta a los Hebreos que se proclama como segunda lectura en las misas. Se nos dice: fortalezcan las manos cansadas y las rodillas vacilantes. Necesitamos fortalecernos. Cuando se nos habla de fortalecer las rodillas vacilantes, lo podemos entender como la necesidad de la oración. Esas rodillas pegadas al piso, cuántas gracias obtienen del cielo. Esa persona que hace oración continuamente, cómo se llena de la fuerza de Dios y cómo consigue también aquello que parecía tan difícil obtener. La oración, que es la fuerza del hombre, del ser humano, es necesaria en nuestra vida diaria y tenemos que fortalecer esas rodillas vacilantes orando continuamente para que Dios nos dé su fuerza y al tenerla nosotros podamos hacer lo que debemos hacer. Fortalecer las manos cansadas significa nunca decir, ya me cansé, ya no hago nada, ya que lo siga haciendo otro. No. Mientras el Señor nos da vida, nosotros tenemos que continuar. Para eso tenemos la vida, esa es la oportunidad de seguir. Si Dios no quisiera que hiciéramos nada aquí, ya nos hubiera llevado. Si Él nos tiene aquí, es porque tenemos una misión y tenemos que continuar con ella. Este consejo que hoy se nos da en la carta a los Hebreos es valiosísimo. Fortalecer esas rodillas vacilantes y esas manos cansadas es tarea de todos los días para que tengamos la fuerza de entrar por la puerta angosta. Y el resultado que nos va a dar el esforzarnos por entrar por esa puerta y el fortalecer esas rodillas y esas manos es el que hoy nos dice nuestro Señor Jesús al final del texto del Evangelio. Porque los últimos serán los primeros. Porque al quedarnos en el siendo el último, el lugar último de quien se está esforzando, de quien está sirviendo, de quien se está dando por los demás, por los suyos, por la sociedad, por la iglesia, eso nos hace ser los primeros a los ojos de Dios. Eso nos hace entrar por esa puerta angosta y obtener la salvación. Que el Señor nos conceda poner en práctica estos consejos que hoy nos brinda y que de esta forma seamos los primeros ante sus ojos. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula La carrera. Se dice que había un rey que era justo y bondadoso, pero que no había podido tener hijos, de tal manera que tenía que elegir a un heredero para asegurar así el futuro de su reino. Pudo haber elegido a alguien del palacio, mas sin embargo no fue así. Poniéndose de acuerdo con la reina, decidieron elegir a un joven del pueblo. Este joven debería de ser inteligente, sabio, valiente, capaz, pero sobre todo tener un corazón muy generoso. Así que decidieron llevar a cabo una carrera
donde pondrían diferentes obstáculos para sortear así las habilidades de los jóvenes. Partiría desde la plaza principal a su destino final, que será un castillo que está a muchos kilómetros. Esto le llevaría por lo menos 2 días. El recorrido no era nada sencillo. Los jóvenes tendrían que tomar decisiones, resolver problemas y dificultades y, sobre todo, una indicación que había dado el rey: no hacer daño a nadie. Así que todo el pueblo y sus familias estaban muy contentos con la posibilidad que alguno de sus hijos jóvenes pudiera ser el día de mañana el rey. El día de la carrera salieron muchos jóvenes a perseguir este objetivo. Mas, sin embargo, conforme se iba realizando, los jóvenes abandonaban la carrera, por el frío, por el hambre, por el esfuerzo físico que esto demandaba, e incluso por el miedo que le causaba los siguientes obstáculos con los cuales se pudieran haber enfrentado. Así que fueron casi todos los que abandonaron la carrera. Pero al rey no le importaba, porque habían quedado, seguramente, decía él, los 2 jóvenes que valía la pena que alguno de ellos fuera el rey. Y estos jóvenes se llamaban Iván y Segundo. Eran aguerridos muchachos que continuaban compitiendo para lograr así el objetivo: ser el día de mañana el rey. Iván era ambicioso y decidido. Segundo era perseverante, firme en sus convicciones y muy paciente. Iván llevaba la delantera. Corría por un prado y, al llegar a una colina, quedó atrapado porque se encontró con un pastor y sus ovejas que interrumpían su camino. Pero él pensaba: no me puedo detener a causa de este pastor y sus ovejas. No puedo perder la carrera. Así que, metiendo su mano en la bolsa, sacó una mezcla de elementos explosivos y ahuyentó a las ovejas y al pastor, de tal suerte que salieron huyendo. Iván se puso feliz, porque así pudo atravesar con más agilidad aquella colina. Después de un rato llegó también Segundo a la misma colina y se topó también con otro pastor y su rebaño. Pero éste pensó: dejaré que tranquilamente pasen estas ovejas. No vaya a ser que se asuste y alguna de ellas se pierda y a causa de esto castiguen al pobre pastor. Tendré paciencia, dijo. Al cabo que, una vez que pueda pasar, yo correré más fuerte. Y así lo hizo. Después de haber pasado estas ovejas, Segundo avanzó con paso veloz su carrera. Mientras tanto, Iván corría por una pradera, y en esta zona había una gran vegetación que le dificultaba seguir su camino, de tal manera que tomó unos minutos para pensar qué hacer, y lo primero que se le ocurrió fue tomar su machete y podar con violencia aquellas plantas. Cuando la vegetación fue devastada, prosiguió así su camino. Sin embargo, Segundo, cuando pasó por una zona similar a esta, lo hizo con mucho cuidado. Trepó por los árboles, por los troncos, por las ramas, de tal manera de no dañar. Lo único que quedó a su paso fue las finas pisadas que dejaron como marca aquel camino. El rey seguía todo lo que pasaba de esta competencia, pues sus súbditos le informaban lo que los jóvenes iban haciendo en cada uno de los espacios del recorrido. Cuando ya faltaba poco para llegar al castillo, vio Iván que al costado del camino había un hombre herido, que tenía un corte en una pierna y que sangraba mucho, y que era evidente que necesitaba ayuda. Pero él se dijo: no me detendré a causa de este hombre. Fingiré que no lo veo y correré más aprisa. Y así lo hizo, y lo hizo tan bien que aquel hombre herido pensó que había sido un fantasma. Segundo, cuando pasó por el mismo lugar y que se encontró con este hombre, no dudó en detenerse para ayudarlo. Lo asistió, lo vendó, de tal manera que el hombre agradecido se puso de pie. El primero en llegar a la carrera definitivamente fue Iván. Se acercó al rey y se postró ante él, y le dijo: «He aquí al ganador de la carrera, mi señor, yo soy el vencedor». Y el rey le respondió: «Sin duda, hijo, tú has ganado la carrera». Dicho esto, apareció muy cansado Segundo. El muchacho que, viendo al rey y su adversario, no dudó en acercarse para felicitar a Iván y para decirle al rey
que fue un placer haber competido en dicha carrera. Sin embargo, el rey le pidió a los jóvenes que volvieran dentro de una semana para hacer la coronación merecida, dar el premio a quien había ganado y el reconocimiento al otro por la carrera obtenida. A la semana, ambos jóvenes se presentaron en el palacio ante una gran multitud. El rey les pidió a los dos que se acercaran, cosa extraña ante toda la concurrencia. Y he aquí que el rey colocó en la cabeza de segundo la ansiada corona. Iván se enojó y reclamó con justicia su primer lugar, pues él había ganado la carrera. Mas sin embargo el rey le dijo: es cierto que tú has ganado la carrera, mas sin embargo no ganaste la competencia. Has sido más veloz, pero no más piadoso. Has actuado con valentía, pero no con generosidad. Fuiste astuto, pero no bondadoso. El rey continuó: una competencia puede sacar lo mejor o lo peor de uno mismo. Por eso yo sabía que la mejor manera de elegir a mi heredero era precisamente a través de una carrera. Mis hermanos, es tarea de todos ser configurados con Cristo. De ahí nuestro nombre de cristianos. Tenemos que madurar en la fe e ir conquistando las virtudes cristianas, que nos llevan a hacer el bien y a testificar la vida que llevamos en Dios. Por lo tanto, mis hermanos, hay que ser humildes, pacientes, desprendidos, obedientes, responsables en la casa, en el trabajo y también en el apostolado. Y sobre todas las cosas, esto hay que vivirlo en el amor, con compasión, con misericordia, con ternura. Y sobre todas las cosas, todo esto en un espíritu de esperanza en el Señor, de alegría que brota de la confianza que hemos depositado en aquel que no nos va a defraudar nunca. Hay que perdonar rápido, hay que ser generosos, hay que pensar en los demás. La vida es corta, muy corta. Es, en cierto modo, una carrera. Al final de nuestros días, el Señor nos dará la corona merecida. Que Dios les bendiga. Lo que hemos compartido en esta media hora habrá de servirnos durante la semana que estamos iniciando. Ojalá nos encontremos aquí mismo el próximo domingo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Santa María, Reina de la Paz.